¿Cuántos vamos detrás de lo que vamos a lograr? Hey, fe, vamos a imprimir fe. Certeza de lo que espero, convicción de lo que no. No lo veo, pero yo empiezo a declarar que viene a mi vida y que algo tremendo va a suceder con cada uno de nosotros, aquellos que hemos sido llamados y que tenemos propósito en la vida. Yo no quisiera que en la congregación, damos la bienvenida, perdón, a todos los que nos siguen por las redes en esta mañana, y entendemos que hay algo tremendo que también se desata para cada uno de aquellos que están viendo en este tiempo. Y somos bienaventurados que sin ver creemos. Esto lo dice la palabra. Y digo, somos bienaventurados. ¿Sabe lo que quiere decir bienaventurado? 3 veces feliz. O sea, feliz al cubo sería. O feliz por 3, o requete contra feliz. Digo, qué bueno que podamos sentirnos contentos, felices con lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. En esta mañana quiero soltar una palabra no muy larga, pero sí, no por ello media escabrosa, que en este tiempo he estado viendo y la verdad que me ha hecho pensar bastante esta palabra, porque es una palabra altamente predicada. Y lo más difícil es dar una palabra que se predicó mucho. Y en esta mañana quiero hablar de la vida de Pedro. Y le voy a pedir en el nombre de Cristo Jesús que se borre todo lo que sabe de Pedro. Porque usted ya va a empezar. Ah, sí, Pedro, el que lo negó, el que le cortó la oreja mal. Tranquilo, tranquilo. Vamos a ver la vida de Pedro, porque Pedro tiene un llamado especial de parte de Dios. Esto está en Lucas capítulo 5, del 1 al 11. Y me gustaría que nos acompañe en la lectura. En la lectura de la palabra de Dios. Son creativos los chicos cuando ponen los títulos ahí, ¿no? Tremendo. El título no lo puse yo, pero dice Lucas capítulo 5, no sé si lo tiene en su celular, por ahí si quiere cotejar otra versión, yo voy a leer en la versión de las Américas. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de la tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron seña a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros, pero por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer la barca a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Este se conoce como el primer milagro que experimenta Pedro. Imagínense la escena: Pedro, un pescador, con 2 socios que tenía una barca, él salía a pescar, y cuando vuelven, que ya estaba lavando las redes, de algas debe haber sido, porque dice que toda la noche se pasaron, no habían pescado nada.
Yo no sé si usted conoce las redes. ¿Conoce las redes? ¿Cómo es? ¿Cómo es el sistema? Un día yo tenía un tío que era muy atrevido y quería pescar. Y nos fuimos a Mar Chiquita. ¿Conocen Mar Chiquita? Miramar. Bueno, ahí. Y en ese tiempo había una cantidad de pejerrey. Lo que yo voy a decir creo que es ilegal, no sé si voy a ir preso después de decir esto. Pero no se permitía, creo, en ese tiempo echar las redes, pero él tiró la red. Y cuando tiró la red salieron un montón de pejerrey. Los más chiquitos se filtraron, se fueron, los más grandecitos quedaron. Y tuvimos como 2 horas para después, la poca experiencia, como 2 horas para desenganchar los pececitos, ya pescaditos, para sacarlos de la red, porque habían quedado todos enganchados. Digo, esto es lo que estaban haciendo después de no haber pescado nada. Estaban limpiando las redes, lavándolas, porque deben haber estado llenos de algas. Pero cuando el Señor viene, se acerca, dice que la multitud lo agolpaba. Él le pide a Simón: Simón, préstame la barca, porque necesito utilizarla de anfiteatro. Así que se fue un poquitito más adentro y desde ahí dice que predicaba a la multitud. Ahí no tenían sonido, no tenían esto que tenemos nosotros atrás, que te pasan el versículo y nada por el estilo, sino que Jesús estaba soltando la palabra de vida. Y cuando vuelve, habla con Simón y le dice: Simón, ¿y saben qué? Ahí le da el propósito. Simón, anda, métete en el lago y tira la red. Y me imagino Simón. ¿Cómo se lo imagina usted a Simón? Un tipo tranquilo. Sí, Señor. Sin embargo, fue obediente. No era tranquilo. Para los que no saben mucho de él, no lo conocen mucho, se los presento. Simón era bastante violentón, en el sentido de arranque. De arranque, ¿no? Tenía un arranque rápido. Y tal y así, cuando lo fueron a apresar a Jesús, ¿se acuerda? Le cortó la oreja a Malco. Debe ser que le sobresalía mucho, entonces... Y Jesús tuvo que ir a agarrar y decir: no, Pedro, no va así. Le pega la oreja. Bueno, este era Pedro. Y sin embargo, en ese momento, le obedece a Jesús, tira la red y empiezan a salir peces, pescados, de todo tipo, de toda clase. Llenan la barca, llenan otra barca. Y dice que se hundían las barcas de la cantidad, se les rompían las redes de la cantidad. Y ahí es donde Jesús le da el propósito a Pedro. Pedro, ¿te gustó cómo fue la pesca, no? Calcula, él era empresario pesquero. Llenó 2 barcas, debe haber estado haciendo números en la cabeza, diciendo cuánta plata tenemos en esto. O sea, entro... ya el mes pago el alquiler, o sea, vaya a saber las cosas que estaba haciendo, paga la luz que vino más cara o lo que sea. Él ya estaba haciendo el cálculo y sin embargo Jesús le dice: Pedro, no te maravilles por esto. Lo que va a pasar con tu vida desde ahora en más le da el propósito, el sentido de la vida de Pedro. Transforma a alguien que era bien áspero, bien rudo, en alguien pescador de hombres. Fíjense que Pedro no tenía quizás un buen discurso, no tenía aparentemente, por alguna parte de la escritura que dice que se notaba que Pedro y Juan no eran de muchas letras. Sin embargo, él le dice: vas a ser un pescador de hombres. Y acá está donde viene el propósito. Y cuando viene el propósito, ¿qué viene? Hola. El proceso. Usted se piensa que hay propósito sin proceso. Y el propósito tiene que ir acompañado del proceso, porque el proceso te va a formar en el carácter para lo cual y para hacer las cosas que vos tenés que alcanzar a hacer. Por eso es tan importante que nosotros no nos desesperemos cuando estamos siendo procesados, cuando estamos siendo transformados, cuando tenemos que cambiar nuestro carácter, cuando en nosotros se tiene que ver el carácter de Cristo. Alguien toquenlo del lado y si quiere decir amén, dígalo, o sea, está todo bien. Tenemos en el propósito, nosotros tenemos que ser trabajado. Nuestro carácter no nos sirve como veníamos.
tenemos que ser trabajados. Tenemos que ser procesados, tenemos que ser instruidos, tenemos que por ahí pegarnos una piña en la pared y voy a decir, qué palazo me di porque quedé... Bueno, el tema es que muchas veces necesitamos esto porque hay procesos que no lo entendemos. Pedro, en este caso, lo primero que hace es muy bueno porque fue obediente. Señor, si vos lo mandas, si vos lo pedís, yo voy. Yo voy. Había visto la multitud que le seguía, había visto que algo diferente estaba en él. Entonces él dice, yo voy. Y él fue. Y desde ese momento, según lo que nos narra la Escritura en el libro de los Hechos, tenemos Hechos 1, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 5, de las cosas que Pedro venía haciendo. Tremendo. ¿Saben por qué? Porque fue impartido con un propósito. Pedro quizás no tenía propósito. Y de acuerdo a lo que dice la ley judía, todos los niños hasta 13 años tenían que rendir el examen de tener aprendida el Pentateuco. ¿Saben esto, no? ¿No sabe? Menos mal que no sos judío, si no hubieras quedado afuera. Antes de los 13 años tenía que rendir el Pentateuco, y todos los que rendían bien el Pentateuco tenían la posibilidad de acceder a la escuela rabínica. Si no, se le indicaba que vaya y siga el oficio de su padre. Si no servías para rabí, tenías que ser un trabajador, básicamente. Pedro aparentemente, si era un empresario pesquero, no le había ido bien en el examen. ¿A cuánto no le fue bien en el examen este año? Jesús. Especialmente, vieron que para fin de año uno siempre hace un balance, ¿no? Un examen. ¿Qué logré este año? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿A cuánto le fue más o menos este año el balance? Más o menos. Digo. ¿Mal? Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, 2, 3, 4, 5. ¡Ey! Bien. El año 2025 nos tiene que ir bien a todos. Esto es lo que acabamos de impartir y de orar, ¿sí? En este caso, Pedro vuelve al oficio del Padre. Y tenían esa industria pesquera y tenían socios que estaban trabajando en la pesca. Por lo tanto, no se había seguido instruyendo como algunos otros que se instruían a los pies de un gran maestro. ¿Quién era el que se instruyó al pie de uno de los más grandes maestros que se conocía ahí? Saulo, ¿sí? Saulo a los pies de Gamaliel. Entonces de pronto, ya me acordé de un... ¿Saben cuál fue el único apóstol que se convierte en fruta? No, Saulo porque se convierte en Damasco. Perdón. Digo, bórrelo a eso después. Ahora digo, hay cosas que nosotros tenemos que empezar a ver, que el Señor está queriendo hacer con nosotros, y hay propósitos que cuando Él da un propósito, el propósito se cumple. Y le voy a leer rápidamente Hechos capítulo 2, versos 14 al 42. No voy a leer todo, voy a leer los últimos 2 o 3 versículos. Es el primer sermón de Pedro. Y fíjese, Pedro, el que no era el estudioso, el estudiado, no era el de la mucha palabra, no era el gran elocuente en la palabra, como lo era Pablo. Sin embargo, fíjense, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y el partimiento del pan y a la oración. 4 cosas básicas de la iglesia para que una iglesia funcione. ¿Cuáles son? Enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. ¿Quién lo hizo esto? Pedro. Quiero cambiarlo un poquitito, quiero venir a dignificar un poquito a Pedro en esta mañana. Porque digo, muchas veces se le carga algunas cuantas cositas a Pedro, y creo que sí, por ahí sí. Pero fíjense, 3.000 almas. Hechos 3, estamos en Hechos 2. Hechos 3, del 11 al 26, la última palabra dice el segundo sermón de Pedro. Mientras ellos hablaban al pueblo, se le echaron encima los sacerdotes al capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaba al pueblo, los saduceos, enseñaba al pueblo y anunciaba que en Jesús la resurrección entre los muertos. Acuérdense que los saduceos
estaban en contra del tema de la resurrección, había todo un problema ahí. Les echaron manos y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como 5.000. Hechos 2, Hechos 3, ya llevamos, ¿cuánto? 8.000 al toque. El que en apariencia no era el docto en la palabra, no era el elocuente, pero era el que había sido impartido con un propósito. Y te quiero hacer pensar en esta mañana, porque yo cuando leía esto digo, gracias Señor, porque uno siempre le parece, por eso generalmente no veo de nuevo los mensajes, porque digo, no me puedo haber mandado esto, ya si viera diría, ¿cómo voy a hacer el cuento? O sea, y si no lo digo yo, me lo dice mi esposo, o sea que estamos ahí como si fuera el Espíritu Santo, digamos, una cosa así. Ahora, en 2 versículos, 8.000 convertidos. ¡Ey! ¿Cuánta gente llevaste a Cristo en este tiempo, en este año? Hola. ¿Cuánta gente llevamos a Cristo, los que tenemos luz y los que hemos sido impartidos con un propósito? ¿Cuánta gente hemos llevado a Cristo? Y yo me hice esta pregunta y digo, Señor, a ver, era Pedro, acordémonos, porque ya vamos a volver en la negación y todo eso, pero era el Pedro que fue impartido con un poder extraordinario de parte de Dios, porque Jesús mismo le dijo, desde ahora en más, ¿qué vas a hacer, Pedro? Amigo, ya no te van a hacer falta las redes, vas a ser pescador de hombres. Y la señal era, de lo que estaba diciendo, la multitud de peces. No te van a alcanzar los lugares para contener, porque te va a desbordar y va a romper todo sistema. Fíjense la revelación que le estaba dando a través del milagro. Había un sistema que se iba a romper. Che, las redes normalmente contienen, a vos se te van a romper y así mismo vas a llenar barcas y no van a poder andar. Y dice que se hundían las barcas de la cantidad de peces que había. Dos capítulos, 8.000. Hechos 4, estamos en el 4 todavía, 5 al 14. Pedro y Juan ante el concilio, ¿se acuerdan? Habían dado lo que tengo, más no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy en el nombre. Y los rabinos, los eruditos de la ley, ahí nomás lo quisieron castigar y lo mandaron al concilio a Pedro y a Juan. Y dice, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificaste, esto estaba diciendo Pedro, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sentado delante, se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros y los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos, no sé qué toqué acá, se me fue para cualquier lado, en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándole cuenta de quién era, fíjense lo que dice acá, y dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús, y viniendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en su contra. ¿Cómo eran? Yo no estoy a favor de las pocas letras, le quiero decir. Yo creo que todos nos tenemos que preparar. Yo creo que todos tenemos que conocer la Biblia, la palabra de Dios, al dedillo. Pero acá los mismos sacerdotes reconocían que no tenían muchas letras ni mucha preparación, pero habían visto milagros. El que estaba enfermo estaba parado al lado de ellos sano. Vamos en el haber de Pedro, 8.000 en 2 versículos. En el cuarto sanan a un enfermo. Lo llaman para hacerlo reflexionar, sin embargo no tienen nada que decirlo. Hechos capítulo 5, verso 12 al 16. Fíjense.
Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a la calle y le tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades de los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos ellos eran sanados. ¿Quién estaba haciendo esto? Pedro. Vamos en el 4, podemos seguir el 5. Pero ¿saben qué? Hasta acá Pedro estaba predicando a los judíos en Jerusalén. Desde ahí en más aparece ya Pablo en la escena. Y Pablo empieza a tomar protagonismo, ¿no? No le voy a narrar todo el libro, de hecho, porque hasta Apocalipsis no nos vamos ni mañana. Pero digo, el tema de empezar a ver cómo cuando Dios da un llamado y Dios tiene un trato y Dios hace cosas extraordinarias, son sin límites. Y ya se lo había demostrado con la pesca. Hey Pedro, vas a hacer cosas tremendas. Yo no sé cómo le va con su sombra. Bueno, mi sombra antiguamente era mucho más flaquita que ahora está un poco más deformada, principalmente por el lado de la panza. Pero digo, el tema de la sombra, siquiera la sombra, porque la sombra de Pedro curaba, era el paso de la impartición que había recibido. Era el haber podido entender, pero para poder entender tuvo proceso. Hola, estamos todos acá. Sin embargo, ahí en Hechos capítulo 10, versos 9 y 16, Pedro tiene una visión para los gentiles. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, Hechos capítulo 10, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Como a la hora sexta tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo. Pedro, ¿qué vio? El cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las cuatro puntas hacia ¿a dónde estamos? Bajando a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él la voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Y sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Pedro, vamos a hacer un retoque a tu llamado, a tu propósito. ¿Se acuerdan que había tenido alguna pequeña disputa con Pablo? Se habían agarrado fiero porque Pablo estaba en la iglesia de Antioquía. ¿Se acuerdan? Una iglesia de gentiles. Pedro insistía que esto era únicamente para los judíos. De hecho, ahí en Hechos capítulo 15, verso 20, cuando se juntan en el Sanedrín, hay un concilio y se arma un bochinche porque querían judaizar a los gentiles, y querían que todos los gentiles, chicos, grandes, viejos, lo que sea, sean circuncidados. ¿Se acuerdan de esto, no? Bueno, si no se acuerdan, está en la Biblia, después lo leen ahí en Hechos 15, y llegan a un acuerdo. Hey, necesitamos que los gentiles por lo menos no coman. 4 puntos. Le mandaron una carta diciendo: este es el resultado después de haber juntado y habernos tirado de los pelos. No, ese de tirar los pelos no. Sacrificado a los ídolos no, a la fornicación, a lo estrangulado
y todo lo que sea sangre. Lo que estaban diciéndole en breve, en resumen, era que tienen que tener identidad, unidad y santidad. Voy de nuevo. Unidad, identidad y santidad. Si tienen esto, no hace falta que sean circuncidados. Toda una disputa. Ahora fíjense que ¿tiene que venir una revelación para transformar? No. ¿Para cambiar el plan? No. Para ampliar el plan. Pedro, te ha focalizado únicamente en los judíos y ahora te abro los ojos para que veas a los gentiles. Había una disputa ahí bastante seria cuando Pablo viene y le dice: hey, ¿sabes que en Antioquía también hemos recibido el Espíritu Santo? Bueno, se arma un lío ahí. Y digo, fijémonos cómo el Señor empieza a ampliar la visión. Y ya no era la visión original que Pedro había entendido, porque en la multitud de peces no dice son todos pejerrey, no dice son todos salmones, que había muchos peces, y yo me imagino que debe haber pescaditos chiquitos y había de los otros más gorditos que no sé ni cómo se llaman, ese otro que es como si fuera una, bueno, no sé los nombres de los peces, pero hay distintos tipos de peces. Y todos se habían metido dentro de la barca. Porque ninguno quería desobedecer la orden del maestro, porque dijo, tirar la red, y todos los pescaditos dicen, vamos a ir para ese lado, porque para ese lado sí que vamos a salir en la Biblia, después vamos a quedar como que fuimos los que nos subimos a la barca. Entonces yo creo que ninguno debe haber querido quedar afuera. Digo, no decía únicamente a los judíos tu llamado, sino que era pescador de hombres. ¿Qué te quiero decir con esto? Capaz que vos has enfocado el llamado que el Señor te dice y has interpretado una sola faceta de lo que el Señor te está diciendo y es mucho más amplio. Y yo quisiera sembrar esta palabra para decir, ¿cuál fue tu llamado? ¿A dónde está tu propósito? Porque capaz que es mucho más grande de lo que vos pensaste. Porque cuando el Señor llama, nos llama a hacer cosas pequeñas. Hola. Y voy a decir, bueno, pero Simeón, por ejemplo, era tan pequeño lo que hizo. ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan de Simeón? ¿Está en la Biblia? ¿Sí? Bueno, está en la Biblia. Fue un sacerdote que se guardó toda la vida y se guardó santo para que cuando iban a presentar a Jesús al templo, ahora que estamos el 25 de diciembre, él se cruzara en el camino y él pudiera bendecir. Dice que lo tomó en sus brazos, se lo pidió a María, tomó en sus brazos y empezó a profetizar sobre él. Este es el Mesías. Empezó a soltar esa palabra en el aire y empezó el mundo espiritual a convulsionarse porque todos los otros falsos nacimientos que habían querido igualar al de Jesús, este hombre lo que estaba haciendo es levantando a Jesús y empezando a profetizar sobre el ministerio tremendo que el Señor le estaba dando. Si eso es pequeño. Ahora, no he visto llamado pequeño dentro de la Biblia con el riesgo de vida, porque acá iba el jugarse el todo por el todo, porque no eran queridos, porque la misma gente de los fariseos, saduceos, le iba en contra. O sea, fíjense que termina quedando 2 veces preso Pedro en el capítulo 12 está nuevamente preso. ¿Se acuerdan cuando el ángel dice que le habían puesto 4 guardias? Se lo digo rápido, para que no se pudiera mover de ahí, estaba engrillado y todo lo demás. Y viene el ángel y le dice, lo toca, dice, en el costado y le dice, Pedro, levántate. Y él pensó que estaba en una visión. Dice que las cadenas se le cayeron, tenía 2 tipos con él, 2 tipos en la puerta, otros 2 tipos por allá. Tenía una guardia requete contra. Y sin embargo, se empezaron a abrir las puertas, así como cuando uno va entrando al shopping, ¿vio? Se abren solo las puertas, de ahí sacaron el modelo. El tema es que empezó a pasar y pasar, y pasó la guardia y pasó, hasta que se vio en la calle. Dice que cuando llegó a la calle, volvió en sí. O sea que debe haber estado no antes.
Pero cuando vuelve en sí, algo tremendo se desató porque cayó en cuenta de que había pasado todas las guardias y había quedado afuera. Y cuando se acuerda que va a la casa de María, golpea la puerta y había una chica que se llama Rode, que cuando toca la puerta va y abre. ¡Es Pedro! Cierra y le va a decir en vez de abrir la puerta. Y va y le dice, ¿sabe que está Pedro en la puerta? ¿Y qué hace que no le abrís? Bueno, Pedro desesperado entra y ahí le cuenta todo lo que había pasado porque todavía no podía caer en las cosas que el Señor estaba haciendo, porque el Señor tenía un propósito fundamental con él de ampliar su visión. Porque ahora, Pedro, vas a hacer mucho más cosas de las que ya hiciste. Podríamos seguir toda la mañana con Pedro porque después está las primeras cartas de Pedro y todo lo que pasa con Pedro, la transformación del Pedro, ese que vio al principio, pero el Pedro que termina soltando una carta de amor a la iglesia, de bienestar, es tremendo. Cuando Jesús resucita, fíjense lo que dice Marcos capítulo 6 y 7, 16, 6 y 7. Marcos 16, 6 y 7. Cuando se manifiesta Jesús, fíjense la particularidad, cuando Jesús resucita, no queda en un lugar permanente, sino que aparece y desaparece. Es como si estuviera haciendo un entrenamiento con los discípulos para decir, en breve ya no me van a ver más. Mírenme acá. Porque ya, y cuando se daban vuelta ya no estaban. ¿Se acuerdan los dos de camino de Maús? ¿Sí? Dos de los discípulos que iban caminando, 11 kilómetros caminaron al lado de Jesús. No lo engancharon que era Jesús, pero cuando partió el pan se dieron cuenta que era el maestro. ¿Y qué pasó? Desapareció. Delante de ellos desapareció. Dice en Marcos 16, 7, Jesús había muerto, estaba la negación de Pedro. Esto está la negación de Pedro está en Mateo 26, 69, 75. No hace falta que se las cuente, ¿se acuerdan? Me parece que es no, yo no tengo nada que ver, yo no lo conozco, qué sé yo, y termina maldiciendo Pedro, lo niega a Jesús, niega que era un discípulo de él, ¿sí? Pero Jesús ya resucitado, fíjense lo que dice Marcos 16, 6 y 7, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como él os dijo. ¿Por qué hace esa excepción y dice, did a los discípulos y a Pedro? Esto era después de la negación. Todo lo que vimos era el ministerio de Pedro. Ahora retrotráigase a la negación de Pedro. Tenía que tratar con Pedro. Acá viene el proceso. Tengo que tratar con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro me negó. Porque Pedro, siendo uno de los que decía, versículos anteriores, jamás te negaré, Jesús le tiene que decir a Pedro, cállate la boca porque en breve me vas a estar negando antes que cante el gallo, ¿sí? O sea, ya conozco quién es Pedro, entonces de pronto, pero necesito tratarte. Había algo con Pedro. Hay 3 apariciones, en principio hay algunas más que quizás podríamos ver, pero en Juan 20 no la vamos a leer. Juan 20, 11 al 18, María Magdalena. En la segunda aparición en Juan 20, 19 al 23 a los discípulos en Jerusalén. Y la tercera aparición es en Juan 21 del 1 al 14 a los discípulos, pero en Galilea. Era como que iba saltando de región en región. ¿Para qué? Para que ya se fueran acostumbrando que en algún momento no lo iban a ver más. Pero tenía apariciones. En Juan 21, del 1 al 14, ahí se narra todo. Pero en el capítulo 21, verso 3, Simón Pedro les dijo, me voy a pescar.
Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Se va acordando de algo? La primera repetición o el primer milagro que gente especializada, ni siquiera una mojarrita pescaron. No pescaron nada. Lo mismo que le había pasado cuando Jesús le pide la barca. Habían estado toda la noche ahí, no habían podido pescar nada. Calculen si financieramente tenían que vivir de eso. Pero lo que a mí me llama la atención, que en el otro episodio dice, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. ¿Por qué? Porque había un propósito. Recién cantábamos, Señor, aunque no tenga nada, te sigo. Señor, dejándolo todo. ¿Qué es el todo? ¿Saben qué? Para Pedro había un plan B. No era todo el todo. Porque ¿en qué barca se subieron de nuevo a pescar? Y acá siempre se ha predicado sobre esto y se ha dicho, bueno, en realidad lo que pasó es que volvieron a su vieja vida. Y capaz que lo quiero plantear desde este punto de vista, y esto es una opinión muy mía, porque no está explicado en la Biblia. Y si Pedro volvió porque empezó a pensar que tenía que sostener a su familia y que necesitaba de nuevo el dinero. Y si Pedro volvió por una coherencia de pensar, si él me encontró en una barca, ya había habido 3 apariciones, ya se había revelado a él, pero sin embargo Pedro, y si cabe esta posibilidad y abro, no quiero ofender a nadie, simplemente digo, no quiero, estoy haciendo otra Biblia paralela, no, pero no lo dice. Pero digo yo, si Pedro volvió porque pensó, si él me encontró por primera vez en una barca, capaz que me encuentra de nuevo en esta otra barca, pero sí pesaba sobre él el haberlo negado. Sí pesaba sobre él en el momento crucial que él se tendría que haber jugado, no se jugó. El único discípulo que se juega, ¿quién es? Juan. Él es el único que estaba parado al lado de la cruz, por eso Jesús le dice, mira a tu lado, la que tenés María es mi madre, pero ahora va a ser tu madre, cuídala. Le encomienda a su madre. Pero era el único que estaba jugado porque entendía que él ya había muerto juntamente con él. No me detengo en eso. Saben que ese trato que tiene Jesús con Pedro, de hacerlo llevar al entendimiento de que tenía que solucionar un problema de una negación. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces, antes que cante el gallo. Y saben que acá en el versículo de Juan del 1 al 14, 21 del 1 al 14, habla de cómo Jesús tiene que volver a trabajar con Pedro desde el 15 al 19, cuando empieza a preguntarle, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Por cada vez que lo negó, Pedro tuvo que decir que lo amaba. En el mundo espiritual, ¿qué sería eso? Estaba levantando una palabra espiritual soltada en contra del propósito que Dios le había dado a Pedro por el desconocimiento. Tenía que levantar esa palabra. ¿Cómo la levantaba? Pedro, ¿me amas? Estaba cambiando el no te conozco por me amas, apacienta mis corderos. ¿Se acuerdan de esto, no? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Sería para toda una predicación la diferencia cordero-oveja y todo esto, ¿no? Pero digo, él lo que estaba haciendo era reponer en el posicionamiento a Pedro donde estaba. ¿Para qué? Para que después viniera Hechos. ¿Saben cuándo se le termina a Pedro el plan B? En Pentecostés. En Pentecostés se queman todas las naves, ya no hay más, no hay más posibilidad de barca, ni volver, ni no sé si la habrá vendido, la habrá regalado, qué hizo con la barca, pero en el momento difícil, ¿qué hizo Pedro? Volvió al barco.
Yo quisiera en esta mañana soltar esta palabra para quizás alguien que lo está necesitando. Pero el Señor, si te llamó, Él no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse de lo que hizo. Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Pero necesita procesarte. Porque Pedro, inmediatamente que fue asignado, ahora vas a ser pescador de hombres, se las mandó a todas. Hey, no sé cuántos se identifican en esta palabra. Es decir, Señor, vos me asignaste, pero está complicado el tema. ¿Cuántas veces lo negaste al Señor o negaste el ministerio que el Señor te entregó? ¿Cuántas veces quizás estuviste a punto de desistir o volviéndote al lugar de origen donde el Señor te llama? ¿Por qué? Porque estoy en un proceso que no sé si lo paso. Y quizás el Señor lo que está haciendo es llamándote para decir, hey, te tengo que volver a meter en la barca, tiene que volver a ver el milagro, ¿se acuerdan? ¿Sí? 153 peces, dice, no sé qué tamaño habrán tenido los peces, pero dice que la barca también se desbordaba porque era el segundo milagro. ¿Y quién se da cuenta? No Pedro, Juan. ¿Y qué hace Juan? Le dice a Pedro, es el maestro. Automáticamente Pedro, ¿qué hace? Se activa. Me hace acordar, yo tenía un San Bernardo, grandote, grandota, era la última que tuvimos, y ella dormía, roncaba, y no era guardiana, honestamente. En realidad servía para mascota nada más. Ahora, un día tuvimos un chihuahua. Un ruidito el chihuahua, amigo. Empezaba a ladrar y como dormía en la cama quedaba pegado al techo. Ahora tiene la posibilidad de mi hija y mi yerno de tener el chihuahua ese. Porque después que nos robaron cambio de domicilio, se fue de mi casa porque no quiso estar más, porque dice que lo golpearon. Pero ese perro era quien activaba a la otra. Entonces la otra, cuando sentía el ladrido, salía corriendo, no sabía para qué, pero salía ladrando y se llevaba todo puesto porque sintió que algo lo activó. Hey, es lo mismo que le pasó a Juan. Juan dijo, es el maestro porque lo reconoció, dice que estaban como a 100 metros, y el otro dice que estaba medio desnudo en ropa interior, se vistió para tirarse al agua, o sea, Pedro, y ahí salió, estaba como a 100 metros, y no sé si nadó, vino caminando o cómo fue, pero llegó antes que los otros porque él tenía que llegar primero. Y ahí es donde viene el proceso donde el Señor lo tiene y lo está esperando ¿con qué? Con un pez. ¿Con qué sacó el pez el Señor del agua? No lo dice la Biblia. Pero sí le dijo, hey, traigan algunos de los que ustedes pescaron. Debe ser que tenían que sumar porque si no se iban a morir de hambre. Era un desayuno, básicamente. Ahora, el tema era que fue activado nuevamente por una voz que era el amado de Dios, era el amado de Jesús. Te quiero decir que en esta mañana estoy para hacer esa voz, para activarte. Porque quizás te has descuidado tanto tiempo o viene una segunda etapa de tu llamamiento donde es mucho más amplia de lo que vos habías pensado. O quizás tenés que ser activado al llamamiento de lo que el Señor te está haciendo. Hey, vas a ser pescador de hombres. Y yo me imagino Pedro diciendo, ¿cómo meto a la gente dentro de las redes? No era del formato que quizás originalmente podía haber pensado, sin embargo había algo que se iba a soltar tremendo en la vida de Pedro, porque ya había visto en la visión física de la cantidad de peces que rompían las redes, que pasaba algo extraordinario y era lo que venía en el ministerio, pero él tenía que primero ser tratado. Si puedes repetir conmigo, tengo que ser tratado. No puedo estar en bruto. Y por más leído que seamos, necesitamos ser tratados. Porque hay esferas en nuestra vida, lugares en nuestra vida para cumplir el proyecto y el plan de Dios, donde tengo que ser tratado.
Y te estoy demostrando que aunque diga, bueno, pero yo no tengo tantos estudios bíblicos, yo no, hacelo. Pero si no lo tenés, Dios te va a usar igual. Obviamente con un plus extra cuando tenés, porque el que era docto en la palabra, después terminó escribiendo la doctrina de la iglesia, las 5 cartas. No cosa menor. Pero el que tenía tanto resultado con la pesca de hombres era el que había sido asignado por Jesús. ¿Para qué? Para pescar hombres. Tremendo. Entonces, voy a cerrar acá nomás y digo, hay algo tremendo que en este 2025 se tiene que dar en la Congre. Nosotros tenemos que empezar a ver, Señor, tenemos que ser activados. Yo quisiera soltar esa palabra de Juan, él es el maestro, y que todos podamos ser activados por el Espíritu Santo de Dios. Te quiero decir que Pedro se tiró ¿a dónde? Al agua. Y en el agua llegó primero. Y si nosotros entendemos qué es el agua en la Biblia para nosotros, el Espíritu Santo. Si nosotros nos metemos en las corrientes del Espíritu Santo, el Señor nos va a llevar a que nosotros podamos llegar a la orilla y tener una conversación mano a mano con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque del otro lado Él me está esperando con provisión. Yo no sé si le estoy hablando a alguien. Él me está esperando con la provisión que por ahí quizás estábamos buscando y no teníamos. Y digo, hay algo tremendo que se tiene que soltar este año, pero no puedo eludir el ser tratado. En esta semana, ¿cuántos se quejaron? Sea honesto, levante la mano. ¿Cuántos criticaron? Lo estamos filmando, quédese tranquilo. ¿Tenemos que ser tratados o no tenemos que ser tratados? Tengo que ser empático con lo que le está pasando al otro. Tengo que entender que el otro es mayor que yo. ¿Me siguen? Tengo que entender que estoy al servicio del Maestro. Y hay una palabrita ahí en Filipenses 1:29 donde Pablo está hablando a la iglesia de Filipo y está diciendo, somos rescatados por el Señor, estoy parafraseando, pero tenemos que sufrir por Él. Y capaz que dentro del propósito vamos a tener que sufrir el desprecio de nuestra familia. Esto es tremendo, pero es un tratamiento. Tenemos que sufrir, por ejemplo, el no ser entendido por el ministerio que el Señor me da. Y sufrimos. Pedro tuvo que sufrir. No quiero ni decirle cómo termina muriendo, ¿no? Cuando conoce a un tal Herodes en la Agripa. Y termina, según lo que dicen los comentarios por allí, que termina siendo crucificado. Y él dice, no quiero ser crucificado como Jesús, sino que al revés es crucificado. Y así aparentemente termina la vida de Pedro. Pero digo, ese Pedro que fue asignado con una tarea para bendecir, para traer luz, muchas veces no fue entendido ni siquiera por los sacerdotes. Y tuvo que estar en más de una vez en cárcel a consecuencia de las cosas que él hacía. ¿Y qué estaba haciendo? Predicando. ¿Y qué estaba haciendo? Sanando enfermos. ¿Y qué estaba haciendo? Liberando endemoniados. Lo que estaba haciendo era el propósito por lo cual el Señor lo asignó. Pero muchas veces esa asignación trae algún problemita, que tenemos que ser tratados en ese problemita. Y no digo un problemita, porque cuando pasamos de la mano del Señor, Él lo allana. El problema es si lo queremos pasar solos. No quieras pasar los procesos solo, pasar los procesos de la mano de nuestro Padre. Él es bueno, Él tiene misericordia, Él me va a llevar por el camino derecho. Él me dio el Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad. Él no va a dejar que me quede a vivir en el valle de sombra de muerte. Va a ser un tránsito, pero lo tengo que pasar. Y si hay alguien que no lo pasó, prepárese porque ya lo va a pasar. Y si ya lo pasó una vez y otra vez, empecemos a ver, Señor, ¿y mi llamado?
Estamos en el llamado del Señor, porque ahí está el punto. Porque cuando está el llamado está la provisión, cuando está el llamado está la bendición. Me va sobre esto que decía la pastora recién, la bendición me va a perseguir. Yo no tengo que estar buscando la bendición. Más vale que si digo, ¿quién vino a buscar la bendición? No levante la mano. Porque la bendición me va a seguir, donde esté me va a seguir. ¿Por qué? Porque estoy metido dentro del propósito, el propósito se va a cumplir. El tiempo de espera o de prolongación es lo que me cueste entenderlo, nada más. Por eso, como Juan en esta hora, te quiero decir, el Maestro nos está llamando para activarte en ese ministerio que el Señor te dio, para decir, Señor, yo sé que me diste este ministerio y estoy renegando con este ministerio porque no lo quiero hacer, porque está fulano de tal o está el pastor este que no lo banco, pero tranquilo. Tenemos el mismo Padre. Y cualquier queja que tenga, vamos al Padre. Él es el dueño de todo, Él sabe, Él es el comandante en jefe. Hay un cabo que no está funcionando bien. No hable con el cabo, hable con el jefe. El que tiene autoridad es el jefe. ¿Y saben quién es el jefe? Mi papá. Él va a hacer una diferencia con nosotros. Ahora te quiero decir que quizás me quedé pensando en esto. Quizás Pedro volvió porque necesitaba sentir la misma experiencia que sintió al principio. Quizás Pedro volvió a la barca, no porque se arrepintió de Cristo, sino porque necesitaba nuevamente tener ese encuentro personal con Él. Quizás volvió porque era todo lo que él podía hacer. Y no por maldad, sino por una necesidad, quizás. Entonces digo, capaz que el Señor nos está haciendo volver. ¿Cuántos han vuelto a replantearse alguna cosa que hicieron mal antes? ¿Hay alguien? ¿Y el Señor te lleva de nuevo? ¿Para qué? ¿Para remendar esto? No, para sanar. Y nos lleva quizás a donde estuvo el error para sanarlo, para volvernos a posicionar donde tenemos que estar posicionados. Pero si no estamos sanos, no vamos a ver lo nuevo que viene y la ampliación. Y yo creo, lo segundo, creo que el Señor está ampliando algunos ministerios que tenés. Fuiste asignado a algunos ministerios y te quiero decir que es mucho más grande de lo que vos estuviste viendo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la pesca es mucha. Porque hay muchos peces, porque hay mucha necesidad y creo que es el tiempo donde nosotros estemos activados en el nombre de Cristo Jesús a otro nivel. No llames inmundo a lo que Él purifica, pero se te tienen que abrir los cielos para tener esa otra revelación y vamos a pedirle al Señor que nos abra los cielos. ¿Sí? Porque sos alguien preciado para el Señor, sos alguien extraordinario en sus manos. Yo no sé si vos te percibís así, pero eso es lo que somos para Él. La excelencia de la creación somos nosotros. Y digo, hey, si nosotros somos la excelencia, no podemos estar viviendo de una manera inapropiada a ese pensar de Él, de quién verdaderamente somos. Te invito a que te pongas de pie en el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé en qué proceso el Señor te encuentra. Capaz que si sos medio nuevo, es la primera vez que te encontrás con el Señor te está mostrando que tenés que echar tu red. Si hasta el día de hoy no pescaste nada. Si hasta el día de hoy te sentís que sos improductivo. Y yo te quiero decir, echa la red del otro lado. En el nombre de Cristo Jesús, empezá a animarte a hacer lo que el Señor te indica. Empezá a moverte en fe con lo que Él dice que sos. Y si somos la obra extraordinaria de la creación, eso es lo que somos. Decirle que está al lado por las dudas, sos alguien extraordinario. Decíselo. Hey, que nadie se quede sin escuchar esto. Sos alguien extraordinario.
Sos alguien extraordinario. Sos alguien preciado por el Señor. No sos cualquier cosa. Sos alguien extraordinario. Y si te hicieron creer que sos alguien ordinario, es una mentira del diablo. Y te quiero decir que ese mismo ministerio que le llevó a Pedro escribir los 5 primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, mostrando algunas cuantas cosas de lo que el Señor hacía a través de Pedro, no era por el poder de Pedro, sino por el quien lo portaba a Pedro. ¿Se entiende esto, no? Entonces uno dice, hey, ¿cuántas cosas, cuántos 8.000 pescados andan dando vuelta por ahí que tenés que ir a buscar y meter en la barca? Estos peces no solamente significaron una gran pesca o una gran cantidad de gente, sino también provisión para los que habían salido a pescar. Y yo digo, tenemos un Dios tan grande que Él puede hacer tanta cantidad de cosas. Así que te animo en el nombre de Cristo Jesús que juntos con este pensamiento te posiciones. ¿Soy de los que están tirando la red por primera vez? ¿O quizás soy de los que están tirando la red por segunda vez? ¿Cuántos hay de la segunda vez? Señor, hey, yo tengo que volver a tirar la red porque Él me está mandando a tirar la red. ¿Y cómo fue activado? Con alguien que soltó una voz del Espíritu que lo hizo reaccionar. Y cuando reaccionó, y después que pudo levantar las palabras de negación, abrimos un tercer punto. ¿Cuántas veces quizás hemos negado al Señor? En nuestros hechos, en nuestra forma de vivir quizás lo hemos negado. No vivir como Él quiere que nosotros vivamos, quizás lo estamos negando. Y me gustaría que si en algún momento nos damos cuenta que hemos negado al Señor, levantemos esa palabra. Para Pedro fue, Pedro, ¿me amas? Y quizás el Señor nos está diciendo en esta mañana, hey, ¿me amas? En la primera vez le dice, ¿me amas más que estos? Estaba Juan ahí. Para colmo es el que escribe. ¿Me amas? Y pensá, cerrá tus ojos y escuchá la voz del Padre diciendo, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. En la medida que el entendimiento y el Espíritu vaya llevándonos a lugares celestiales, a Pedro se le tuvo que abrir el cielo para entender que su visión se le agrandó y lo que él creía que no era para él, también iba a ser para él. Vamos a abrir los cielos en esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te quiero pedir que abras los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que el rollo empiece a bajar. Señor, para ampliar lo que vos en principio dijiste que somos y el mandato que nos diste. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nadie de los que estamos acá y que nos están siguiendo por las redes va a quedar exactamente igual. Señor, viene una revelación de tu Espíritu. Viene una revelación, busca la revelación. Señor, quiero ver los cielos abiertos. Señor, quiero ver, oh Dios, cómo se empieza a ampliar lo que vos un día dijiste de mí, lo que yo entendí que dijiste de mí, para empezar a ver la potencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Señor, y cómo se va a escribir en el libro de la vida, Señor, las cosas que vos me diste a hacer y que estoy haciendo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, venga tu reino en esta mañana a esta casa. Señor, venga tu reino al lugar, al habitáculo donde cada una de las personas que nos está siguiendo están. Señor, para que aquella amplitud de tu reino se extienda. Señor, y podamos llegar a ser todo lo que vos decís que nosotros somos.
Señor, para que en esta mañana la salud espiritual venga a nuestras vidas. Y vamos a levantar todas las palabras de negación en el nombre de Cristo Jesús. Todas las veces que te hemos negado, Padre, te pedimos perdón y te decimos que te amamos. Señor, todas las veces que hemos hecho algo que no estaba conforme a tu diseño y hemos negado, Señor, lo que vos querías hacer, aún hemos negado lo que vos querías hacer con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús levantamos esa palabra y decimos sobre esa palabra que hay salud, que hay sanidad, que nos religamos con vos, Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque no podemos empezar el ministerio si antes no pasamos por este proceso. En esta mañana queremos pasar por ese proceso, Dios. Señor, la comunión que viene de lo alto, todo lo espiritual que tengo que ser, quizás me volví más mental, más carnal, más de los sentidos que de lo espiritual. Señor, si en eso te negamos, en el nombre de Cristo Jesús, que empecemos a ser fervientes en espíritu. Oh Dios, que haya algo nuevo que venga sobre nuestras vidas, Señor, para que encendidos, terminemos este año, pero empecemos un año en victoria. Señor, queremos escribir, queremos elaborar, queremos edificar tu casa. En el nombre de Cristo Jesús, queremos edificar tu casa. Señor, tu reino se está edificando aquí en la tierra. Señor, queremos ser parte de esto. En el nombre de Cristo Jesús. Queremos contribuir, oh Dios, con lo que vos nos diste a hacer. Señor, y que ninguno de los que aquí estamos se quede en el camino. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que la impartición que viene del cielo en esta hora caiga con poder sobre nuestras vidas. Señor, llena esta casa, que tu nube alcance a todos los que aquí estamos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, venga tu reino. Establecemos tu presencia. Nos llenamos de tu gracia, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.